Buenas tardes. Bueno, nosotros vinimos a exponer dispositivos activos y pasivos. Y mi grupo es Juan Diego Placeres Mina, mi persona, Leonardo Andrés Hernández, Carlos Hernán Cardoso y Itson Alexander Adán. Dispositivos activos. El dispositivo activo electrónico que distribuye de banda ancha a determinada cantidad de equipos, computadores de una red, switch o router, son los equipos que se encargan de distribuir en forma activa la información a través de una red, como concentradores, redes inalámbricas y switch. El switch. Un switch es un dispositivo que sirve para conectar varios elementos dentro de una red. Estos pueden ser una PC, una impresora, televisor, una consola o cualquier aparato que posea una tarjeta Ethernet o Wi-Fi. Los switch se utilizan tanto en casa como en cualquier oficina donde es común tener al menos un switch por planta y permitir así la interconexión de diferentes equipos. Su función es interconectar dos o más elementos de la red. Características del switch. Permite la interconexión de distintos segmentos físicos de la red local LAN. Se encarga de solamente determinar el destino de los datos CUT, ROT y enviarlos de manera eficiente. Interconecta las redes por medio de cables UTP. Al recibir la señal cualquiera de los puertos, la comparte al resto de los puertos. Ejemplo es la señal del internet. El primer puerto del switch regularmente se utilizan para recibir el cable con la señal de red principal y o para interconectarse entre sí con otro switch. Esquiado. Cuentan con varios puertos integrados de tipo RJ45, 6, 32 y hasta 52 puertos. Hay que tener en cuenta que un switch puede tomar una IP de la red, sobre todo los administrables. Con ello se reserva de manera exclusiva su dirección de la red. Se debe tener mucha precaución en no interconectar puertos de un mismo switch, también llamado LOP, ya que esto causa problemas de redundancia. El router. Básicamente el router es un dispositivo dedicado a la tarea de administrar el tráfico de información que circula por una red de computadoras. Existen dispositivos específicamente diseñados para la función del router. Sin embargo, una computadora común puede ser transformada en un router. Tan solo un poco de trabajo, conocimiento y paciencia. Su función radica en interconectar redes informáticas que permiten asegurar el enrutamiento de paquetes entre redes o determinar la mejor ruta que se debe tomar el paquete de datos. Características del router. Proporciona seguridad a la red. Otorga un balance con fuente de distribución eléctrica integrada. Actúa con una guía de red. Dispone de algoritmos para la conexión en la red y para determinar cuál es la ruta más corta para el acceso de red. Determina la mejor ruta para la transmisión de datos a través de las redes conectadas. Algunos routers van parados y algunos en posición horizontal. Según sea su modelo, tienen antenas visibles y otros no. Dispone de varias interfaces que permiten la conexión entre diversas redes. Se pueden configurar para recibir. Cuenta con un soporte para redes basadas en el cableado de Ethernet, de modo que permite conectarse a una red local. La- El modem es un modulador y demodulador. Convertir las señales digitales en analógicas, pero también las analógicas en digitales. Explicado de una manera sencilla, este periférico de entradas y salida permite conectar distintos ordenadores entre sí a través de la línea de telefónica, que emite señales analógicas convertidas en digitales gracias a la demodulación del módem. Para acceder a Internet, su función se transforma las señales digitales de un ordenador en señales analógicas de las líneas telefónicas y en viceversa. Características del módem. Utilizado para almacenar
los números del teléfono que el módem puede marcar automáticamente cuando así se lo pide el usuario. Marcado automático de números. Esa función permite al usuario marcar un número de teléfono por medio del teclado de la estación de trabajo o PC, en vez de usar el teclado numérico del teléfono. Respuesta automática. Proporciona a la estación la posibilidad de responder una llamada sin que intervenga para nada el usuario. Llamada automática. Permite al usuario dejar mensajes para que se envíen a una hora y fecha determinada a un lugar específico. Devolución de llamada. Cuando el módem contesta una llamada, comprueba la identidad del emisor en una lista de autorizaciones previamente establecidas. Si el emisor está autorizado, el módem corta la llamada y entonces llama automáticamente al usuario al número de teléfono indicado en la lista. Repetición automática de un número. Vuelve a marcar el número al que se ha llamado la última vez sin que sea necesario que el usuario vuelva a marcar el número. Access Point. Un punto de acceso inalámbrico. Es una red de computadoras en un dispositivo de red que interconecta equipos de comunicación inalámbricos. Para reformar una red inalámbrica que interconecta dispositivos móviles o tarjetas de red inalámbricas. Sus funciones interconectar computadoras y dispositivos cercanos entre sí. También promueve de servicios de internet a los dispositivos que funcionan a base de ondas de radio específicas. Características del Access Point. Hace uso del SSID. Es un sitio de acceso denominado Service Set Identifier para los dispositivos wireless. Mediante ella podrán establecer la contraseña para la conexión inalámbrica, de tal manera que los dispositivos deberán hacer uso de ella para poder llevar a cabo la conexión. Su funcionamiento se basa en ondas de radio que presentan la capacidad de pasar cualquier interferencia u obstáculo, de manera que se pueda establecer la comunicación mediante dicha conexión. Es importante destacar que si es muy alto el nivel de interferencia, la comunicación que establece este dispositivo será menos eficaz, por lo tanto, se presencia pérdida de señal. Se permite que distintos dispositivos hagan uso de la conexión que establece, ya sean laptops, tablets, celulares, PDA y variar según las condiciones que se presentan. Hace uso de la interfaz UI. En ella, el usuario podrá acceder mediante un navegador de acceso al sitio de configuración de red. Esta se podrá llevar a cabo transcribiendo en la barra de navegación la dirección IPv4 que se cuenta. Y de manera inmediata se tendrá acceso al sitio de administración Graphic User Interface. Teléfono IP. Un teléfono IP, hablando muy ampliamente, es un teléfono diseñado para trabajar con un PBX IP. La popularidad del estándar SIP, sin embargo, significa que el PBX IP de hoy en día ha evolucionado casi universalmente. En un PBX basado en CIP, su función es transportar el tráfico de voz utilizando el protocolo IP en redes de conmutación de paquetes. Telefonía IP, protocolo de telefonía por Internet. Es un término utilizado para describir las tecnologías que usan el protocolo IP para el intercambio de voz, fax y otras de información. Tradicionalmente transportada sobre la red telefónica pública conmutada PSTN. La llamada viaja en forma de paquetes sobre una red de área local, LAN o Internet, evitando el cargo de la PSTN. Tenemos varios tipos de teléfonos IP, teléfonos fijos, teléfonos inalámbricos, soft phone y teléfonos USB. Características de los teléfonos IP. La telefonía IP surge como alternativa económica a la telefonía tradicional, brindando nuevos servicios y una serie de beneficios económicos y tecnológicos con características especiales como: en comparación con la red analógica, es realmente económica. Solo es necesario contar un micrófono y unos auriculares o parlantes. No depende del tipo de red física que lo soporta. Permite la integración con las grandes redes de IP actuales.
además de poder integrarse con la red pública o PSTN. No depende del hardware utilizado. Admite ser implementado tanto el software como el hardware, con la particularidad de que el hardware supondría eliminar el impacto inicial para el usuario común. Permite la integración del video y TPV y se necesita una red activa para su funcionamiento. Transceiver. Un transceptor o es un dispositivo que cuenta con un transmisor y un receptor que comparten parte de la circuitería o se encuentra dentro de la misma caja. Cuando el transmisor y el receptor no tienen en común parte del circuito electrónico, se conoce como transmisor y receptor. Su función radica en transmitir paquetes desde el controlador al bus y viceversa. Características de un transceiver. Características del transceiver FP28, que fue el que encontré en internet. Es uno de los tipos. Factor de forma del FP28 de acoplamiento activo. Cumple con el estándar SFP-MSA. Cumple con el estándar IEEE 802.3cc. 25 GB base raya LR. El módulo transceptor full duplex de un solo canal. Soporta la velocidad de datos de 25 GB y 1310 nanoM. DFB láser. Fotodetector PIN. Disipación de potencia máxima de 1.5 vatios. Longitud máxima del enlace es de 10 kilómetros en SMF, receptáculos dobles LC, funciones del diagnóstico digital incorporados, rango de temperatura de la caja de operación es de 0 a 70 Celsius. Fuente de alimentación individual de 3.3 voltios. Cumple con el RoHS raya 6 sin plomo. Impresora de red. Una impresora de red es una impresora que pueden usar muchas computadoras distintas en una red de una casa u oficina. En caso de que tengas una impresora de red Wi-Fi o tradicional conectada con cables, puede conectarla directamente a la red de forma que otros dispositivos u usuarios puedan añadirla a través de su configuración. Su función está en permitir la impresión de documentos desde varias estaciones de trabajo características al agregar la posibilidad de tener una conexión de red. Cámara IP. Una cámara que funciona sobre el protocolo de Internet, también conocida como cámara IP, le permite monitorear su casa o negocio usando un software que se conecta directamente a Internet. A diferencia de una cámara de web, no se necesita una computadora para transmitir las imágenes de video en línea. Esta cámara de audio y video permite la difusión de información a través del Internet o en una red local comúnmente usada para los propósitos de vigilancia y seguridad. El gateway. Puerta de enlace. Es un dispositivo que actúa de interfaz de conexión de aparatos entre aparatos o dispositivos y también posibilita compartir recursos entre dos o más computadoras. Su propósito es traducir la información del protocolo utilizado en una red inicial, protocolo usado en la red del destino. Los gateways son básicamente dispositivos o programas cuya función es posibilitar la comunicación entre distintas redes. Por ese motivo, se ubican en la frontera o entradas y salidas de las redes de Internet y pueden brindar una capa de seguridad extra, pues la información en su totalidad es inspeccionada con minuciosidad, siendo en ocasiones guardada en registros de eventos. El hub, también llamado concentrador, es un aparato que hace el puente al que podamos conectar varios dispositivos, generalmente electrónicos, usando solo una conexión del dispositivo al que queremos conectar entre otros aparatos. El hub posee varias entradas y una salida en algunos casos, y varias salidas y una entrada. De esta manera podemos conectar a sus entradas varios aparatos y usarlos de una
en uno o todos a la vez. Si al contrario, podemos conectar varios dispositivos de salida y usar la entrada en todas las fuentes de salida o solo en una de ellas. Es el dispositivo que permite centralizar el cableado de una red de computadoras para luego poder ampliarla. Características del HUD. Trabaja en la capa física, capa número 1, del modelo OSI o la capa de acceso. Al medio en el modelo TCP/IP. Eso significa que dicho dispositivo recibe una señal y repite la señal emitiéndola por sus diferentes puertos. Repetidor. Tarjeta de red. Una tarjeta de red, también llamada placa de red o Network Interface Card, NIC, es una clase de tarjeta destinada a ser introducida en la placa madre de una computadora o se conecta a uno de sus puertos para posibilitar que la máquina se sume a una red y pueda compartir sus recursos, como los documentos, la conexión a internet o una impresora. Las tarjetas de red se encargan de preparar, transferir y controlar la información o datos que envía a los otros equipos que están conectados en una misma red. No se trata de solo ordenarlos. También equipos como impresoras y discos duros externos pueden establecer una conexión. Básicamente las tarjetas de red se encargan de ser el intermediario entre el conector y nuestro equipo con un dispositivo que permite que contemos con internet. Esto se puede llevar a cabo de conexiones a través de cable o inalámbricamente. Características de la tarjeta de red. Están diseñadas por ciertos tipos de estándares de redes, por lo que tienen velocidad máxima de transmisión de datos en bits por segundos, acorde al estándar. Tienen uno o varios puertos RJ45 o combinados con BNC para la conexión de los cables hacia concentradores o hacia otras computadoras. Cuentan con un conector especial en su parte inferior que permite insertarlas en las ranuras de expansión de la tarjeta principal. Pueden convivir con las tarjetas de red integradas en la tarjeta principal. Se puede tener acceso de redes de manera independiente. No hay límite de tarjetas de red conectadas en una computadora. Compiten actualmente contra las tarjetas para red inalámbricas, las cuales ofrecen muchas ventajas con respecto al uso de los cables o puertos físicos. Sistema operativo del router. El sistema operativo de los routers domésticos generalmente se denomina firmware. El método más frecuente para configurar el router doméstico consiste en utilizar el explorador web para acceder a la GUI fácil de usar. La mayoría de los routers domésticos habilitan la actualización del firmware a medida que se detectan nuevas características o vulnerabilidad de seguridad. Los dispositivos de red de infraestructura utilizan un sistema operativo de red. El sistema operativo de red que se utiliza en los dispositivos Cisco se denomina Sistema Operativo Internet Board, IOS, Internet Operation System, Cisco IOS. Es un término genérico para la colección de sistemas operativos de red que se utilizan en los dispositivos de red Cisco. Cisco se utiliza en la mayoría de los dispositivos Cisco. Independientemente del tamaño o el tipo de dispositivo, el método más frecuente para hacer estos dispositivos consiste en utilizar una CLI. Sistema operativo modem. Un modem por software, también soft modem o Win modem, es un periférico de ordenador que permite conectarlo a una línea telefónica igual que es un modem. La diferencia está en que un modem por software no incorpora todo el hardware necesario para hacer este trabajo, sino que usa la CPU y RAM del ordenador y por tanto necesita un controlador de software. Sistema operativo de gateway. Un gateway modifica el empaquetamiento de la información de la red de origen para acomodarse a la síntesis de la red de destino, por lo que suelen trabajar en el nivel más alto del modelo OSI, el de aplicación. De esta forma pueden conectar redes con arquitecturas completamente distintas.